Se siente este estado de relajación muy bonito. Podríamos estar simplemente aquí, paraditos, pasando el rato, escuchando la lluvia caer, las hojas moverse con el viento. Precioso, no sé, me faltan palabras para describirlo. Hoy vamos a dar una caminata por un cementerio japonés para dejarnos asombrar por sus creencias, por su composición, por sus tumbas, sus tradiciones. De verdad que es un tema que me parece fascinante, digno de ser compartido, y lo hacemos de la manera más respetuosa posible. Vinimos al cementerio de Aoyama, ubicado en la zona de Shibuya, en Tokio, que aloja a miles y miles de tumbas. Este cementerio, como la mayoría en el territorio japonés, es budista. Aquí se suelen ver algunos cristianos, pero la gran mayoría serán budistas. Y sobre todo en Japón es muy interesante lo casuales que son los cementerios. De verdad, están muy cerca de casas, de centros comerciales, de escuelas. La gente interactúa con cementerios en su día a día para salir a trotar, para salir a dar una caminata, pasear al perrito. Esto nos podría decir mucho sobre la postura que tiene el budismo ante la muerte, así como otros datos que seguramente va a estar muy interesante aprender, muy interesante compartir. Pues caminemos. Repito que esto lo hago con la intención más respetuosa posible, simplemente porque me parece fascinante y me encanta compartir este tipo de cosas con todos ustedes. Acompáñenme. Recientemente, a la fecha en que grabo este video, se celebró en Japón Obon. Obon es una celebración similar a lo que viene siendo el Día de Muertos en Latinoamérica. Se honra a los fallecidos, se les recuerda, se les ayuda a pasar a la siguiente vida. Es una tradición bien bonita que yo solamente he visto por fotos y por videos, pero algún día me gustaría poder presenciarla físicamente. Se celebra en el mes de agosto. Y bueno, vamos a analizar un poco de la estructura de las tumbas. Las tumbas aquí en Japón suelen ser familiares. Lo más común es que más de una persona esté enterrada y no se entierra el cuerpo como tal, sino las cenizas. Se incineran los cuerpos, en una cajita se pone la ceniza y eso es lo que se va a colocar acá. Sobre las lápidas se suele ver el apellido de la persona, las fechas de nacimiento y de fallecimiento, y en estas, llamémosles tablas con forma de espada que está a sus espaldas. Esto es algo de la creencia budista. Suele ser el nombre sagrado budista, llamémosle, de cada persona con el cual fue conmemorado. Eso sí, ya es connotación religiosa completamente. Otra cosa que se suele ver escrita sobre las tablas son fragmentos sagrados del Tripitaka, o bien el Canon Pali, que así se le llama al, llamémosle, el libro sagrado del budismo, como si fuera la Biblia del budismo. Ciertas frases, ciertos extractos significativos se suelen escribir ahí, que nos hablan sobre el paso a la otra vida, sobre el valor de estar en este planeta, etcétera, etcétera. En las tumbas se suelen ver vasijas para poner flores, y de igual manera unas vasijas más pequeñas para colocar ahí el incienso. Y en ciertas tumbas vemos que está el nombre de una persona en color piedra, simplemente tallado, o bien en color blanco, y en otras vamos a ver que junto a ese nombre hay un nombre en color rojo. Esto está súper interesante, se refiere al nombre de la pareja de la persona que está enterrada aquí, ¿ok? El nombre de su pareja va a estar en rojo, pero solamente si la pareja sigue viva. Esto simbolizando que ahí está en ese espacio esperándola, y ya una vez que muera y sea enterrada junto a su pareja, ya el nombre va a cambiar de color a blanco o bien a color piedra. Ahora, situación sumamente complicada que se me ocurre en este tema. ¿Qué pasa si se muere la pareja, esta otra persona vive y vaya, empieza su vida de nuevo, se vuelve a enamorar con otra familia? ¿Qué va a pasar ahí? ¿A qué tumba va a ir después?
Temas ya más de ideología, entre comillas, llamémosle moderna, que tal vez no van mucho con estas tradiciones, pero sí que vale la pena cuestionárselo hoy por hoy. Ahora, otra cosilla que sin duda levanta muchas dudas, muchas preguntas, de acuerdo a un pensamiento más moderno, llamémosle menos tradicional, es que las mujeres no se van a ir a la tumba de su familia, me refiero con su mamá, con su papá, con sus hermanos, sino que la mujer va a ser enterrada en la tumba de la familia de su esposo, pues de cierta manera podemos decir que pasa a ser ahora integrante de la nueva familia a la que se ha incorporado. Esto de sé que a muchos de ustedes les va a levantar muchas preguntas, ¿no? Así como de wow, pero ¿es esto correcto o no? ¿Qué se podría hacer? A ver, en mi experiencia conviviendo con personas japonesas, la realidad es que hoy por hoy no hay como tal un movimiento grande de cambio de ideologías, pero sí que se empiezan a ver ciertos detalles, y en la idea de los cementerios ya empiezan a haber movimientos que tratan de cambiar estos pensamientos. Otro detalle que recientemente aprendí, y esto me pareció súper fascinante, es con el teatro kabuki, ¿ok? Ya están empezando a hacer teatro kabuki de mujeres. Les platico, el teatro kabuki es tradicional, súper tradicional japonés de cientos de años, y en él solamente pueden actuar hombres, de verdad, hasta los personajes de mujeres los interpretan hombres. Tradicionalmente esto no levantaba nada de preguntas, era como, es lo que es, pero recientemente ya ciertos movimientos, ciertos grupos han dicho, esto no está como del todo bien, del todo equitativo, y ya están empezando a hacer teatro kabuki de mujeres. Así que me parece muy interesante y sí que será algo muy curioso ver cómo se van adaptando estas nuevas ideas, entre comillas, a todas estas creencias tradicionales. Me parece lindísimo ver cómo todo es súper verde, cómo en muchas tumbas las personas optan por plantar arbolitos, porque de esta manera les simboliza que la vida continúa, pero de otra forma. Y sí que son muchas, es enorme. Estábamos leyendo ahorita el dato que son cerca de 14,000 tumbas y más de 120,000 personas que descansan en ellas. Podemos ver que este cementerio está muy, pero muy bien cuidado y que está construido sobre un terreno plano. Esto no es lo más usual, me refiero a la parte del terreno. Los cementerios en Japón suelen estar construidos sobre colinas. Esto llama mucho la atención, dices, ¿por qué construyen esta tierra cuando evidentemente no es la mejor, la más estable? Pues esa exactamente es la respuesta. A ver, en Japón hay muchos, de verdad, muchísimos terremotos, así que en muchos lados no se avientan, no se atreven a construir casas como tal en las colinas. Por eso es que se aprovechan este tipo de terrenos para un cementerio que, a ver, no son edificaciones altas y últimamente si algo pasase ahí no sería catastrófico. De igual manera, las colinas son tierras en las cuales no se puede cultivar, como que no se puede aprovechar mucho del suelo, del terreno, y por eso se les da ese uso, y muchos de los cementerios en Japón son hechos en colinas, en terrenos con grandes niveles. Miren qué interesante esto. Caminando por el cementerio nos encontramos con un par de tumbas cristianas, obviamente súper notorio por las cruces. Les decía hace rato que sí que existen cementerios cristianos totalmente, pero al ser una minoría de creencias cristianas también llegan a convivir en estos cementerios de mayoría budista. Esto me parece muy lindo, de verdad es algo muy hermoso ver este tipo de convivencia religiosa, pues te habla de una adaptación sana de ideas e incluso de una mezcla muy interesante en la cual podemos ver ciertas composiciones, ciertas tradiciones mezclándose con las de otro territorio lejano. Y no son tan pocas, vean, tan solo acá estamos viendo 1, 2, 3 allá, otra acá, otra allá atrás, otra más. Sí, tan solo aquí a vista fácil. Wow, me estoy encontrando con 1, 2, 3, 4, como 10 aquí facilito veo en este callejón en particular. ¿Será que sean familias que estaban relacionadas de cierta manera? No sé, me levanta muchas preguntas. Esto no debería de extrañarnos, pues
pues es un cementerio grande, de verdad muy grande, pero en tamaño no se compara con el más grande del territorio japonés, que se llama Okunoi, ubicado al sur del territorio, que tiene, se estima, más de 200,000 tumbas. Algún día habrá que ir a visitarlo. Y bueno, obviamente estando en un cementerio se espera que haya al menos un vaya dato perturbador, y sí que lo hay. Aquí les va, y no es para nada tenebroso ni relacionado con fantasmas, sino que el vaya dato perturbador del día es reflexionar sobre lo caro, lo costoso que es morir en Japón y cómo es que todas las personas cercanas acaban de cierta manera pagando. Verán, las ceremonias de funeral, de entierros en Japón son muy costosas. Estamos hablando de que llegan a costar en promedio, ojo, en promedio, 1,000,000 de yenes, que esto es aproximadamente $10,000. ¿Cómo se suele costear todo esto? Es que a las personas que son más cercanas llevan en un sobrecito una cantidad de dinero más importante, y las que no eran tan cercanas llevan de igual manera un sobrecito de dinero con una cantidad más pequeña. Estamos hablando de que si no eras tan cercano a la persona que falleció, te toca cooperar con tal vez $15, $20, y si eras cercana te toca de a $200, $300. Entonces, ¿qué tal? Es muy interesante eso, saber que cuando te estás yendo del mundo, de cierta manera vas a dejar a los seres que te rodean con cierta deuda. Me parece, como una persona occidental, esto me parece muy interesante. Aquí también vale la pena mencionar que, por ejemplo, cuando las personas se quitan la vida, cuando cometen un acto de suicidio, por eso es que muchos optan por hacerlo en lugares cerrados, lugares privados. Hablamos de este tema a detalle la ocasión que visitamos el Bosque de los Suicidios, aquí mismo en Japón. ¿Por qué? Porque cuando alguien se suicida en vía pública y causa daños a la vía pública, le estás pasando una deuda a tu familia. Entonces, por ejemplo, si te suicidaste saltando al metro, el tiempo que tomó reparar el metro, los retrasos que ocasionó, esto se le va a cobrar a tu familia, y por eso es que llegan a existir lugares como, repito, el Bosque de los Suicidios. Ya no estamos yendo por otro tema, pero siento que más o menos se lleva con el hecho de que es costoso morirse, y lo atribuye, yo creo que en efecto lo hace. Uno tiene que seguir preocupándose de cierta manera por deudas, por pagos, hasta después de que ha muerto. Vaya dato bastante perturbador. Ay, chequen qué bonito, este es un dato que les va a gustar a varios de ustedes. Esta es la tumba, si no nos equivocamos, porque ahorita no trajimos guía traductor, pero si no nos equivocamos, esta es la tumba de Hachiko, del perro súper célebre de aquí, de la historia del perrito que se quedó esperando a su dueño por más de 7 años, le hicieron una película. Visitamos ya aquí en el canal recientemente la estatua de Hachiko en la estación de Shibuya, pues aquí es su tumba. Ahorita no vemos que le hayan dejado las personas figuras de perritos ni nada así, pero se suele ver, hay muchas fotos en internet de gente que viene y les deja peluchitos de perritos, figuritas, toman fotos de sus perros acá en la tumba de Hachiko. Le vienen a dejar monedas, que ya lo hemos hablado antes en el canal, esto simboliza mucho para la cultura del budismo. ¿Qué tal? Bien lindo. Me surge la duda, ¿quién pagará el mantenimiento y todo de esta tumba? ¿La misma familia de los dueños? La verdad no creo, pero tal vez el estado, el gobierno, porque saben que también tiene como fines turísticos y es una historia linda. No lo sé, pero muy curioso. ¿Qué tal, la tumba de Hachiko? Ah, qué cool, esto tal vez les interese. Nos encontramos una tumba que tiene una puerta tori, que esto, según mi conocimiento, es más de la cultura del sintoísmo. Se suelen ver mucho, como son muy representativas de Japón. Y lo que simbolizan es como el paso de lo profano a lo sagrado. Entonces podríamos decir que ahorita estamos como en lo profano, en lo mundano del planeta, atravesamos y llegamos, cruzamos hacia lo sagrado. Ah, pero hablando de tori, wow, esta otra tumba que nos encontramos es la tumba. Vean qué grande y vean qué detalles. Esto sí es, vaya, mi conocimiento totalmente debe ser sintoísta. De esto aprendimos mucho cuando estuvimos recientemente en Camboya, no sé si recuerden, si no han visto esos videos y les da curiosidad, les dejo enlace abajo en la descripción, que sí hablamos sobre de igual manera la ideología, la representación de los animales, y en sí toda esta es masiva, me imagino aquí será una familia numerosa
numerosa, completa, con recursos. Esta sí está muy fascinante, he quedado encantado. Aparte, se siente este estado de relajación muy bonito. Podríamos estar simplemente aquí, paraditos, pasando el rato, escuchando la lluvia caer, las hojas moverse con el viento. Precioso, no sé, me faltan palabras para describirlo. Pues amigos, amigas, así es como concluimos con este video, con este recorrido por un cementerio tradicional japonés. Me gusta mucho siempre poder aprender de este tipo de creencias que giran en torno a la muerte. Esto que es inevitable y que a todos, sin excepción, sin preferencias, nos va a suceder eventualmente. ¿Qué les ha parecido? ¿Les gustaría complementar con algo de información? Tal vez corregir algo de lo que haya dicho. Siéntanse libre de ponerlo aquí abajo en los comentarios. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Nos vemos como siempre, ya lo saben, en unos días con un video nuevo. Adiós.